Y es qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Ese es el tema que vamos a estar nosotros considerando. ¿Qué es, verdad? ¿Qué son las obras de Dios? Vamos a ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eso vamos a estar nosotros hablando. Y vamos a tener una lectura bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 25 al 30. Allí vamos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios, la lectura inicial. El Evangelio de Juan, en su capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 25 al 30. Amén, hermanos. Esperamos que ustedes estén gozando, que ustedes estén, hermanos, siendo edificados, que ustedes estén siendo bendecidos, que se sientan bien, ¿verdad? En el Señor, hermanos, vaya esa bendición para cada uno de nosotros. Juan capítulo 6, versículo 25 al 30, dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Amén. Tal vez en algún instante de nuestra vida, hermanos, nosotros nos hemos preguntado, también usted, mi amigo, que está oyendo la palabra de nuestro Señor, probablemente se haya preguntado: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios se propone conmigo? ¿Por qué la gente me habla y me predica de la palabra del Señor y me piden que me arrepienta de mi forma de vida, del pecado y de la condición en la que ellos me ven, porque me ven como culpable de todo? Pero ¿qué será? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Probablemente nos hemos hecho esa pregunta y algunos de nosotros tal vez encontramos la respuesta. Y como dice la palabra, si de alguna manera palpando hemos buscado a Dios y le hemos encontrado, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él nosotros vivimos, en Él existimos, en Él somos, porque Dios es el todo, es el que llena el todo en la vida de nosotros. Él está en esta realidad y está también en el más allá. Y Él siempre ha querido el bien para los seres humanos, el bien para sus hijos, el bien para los hombres. Siempre ha procurado darnos lo necesario, lo justo, lo que nosotros necesitamos para poder salir adelante con nuestra vida. Y el Señor siempre ha tenido ese cuidado de cada uno de nosotros. Pero cuando se trata de hacer una relación más íntima, más personal con Dios,
Muchas personas tal vez se han dicho, ¿y qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Cuál es el trato que Dios quiere hacer conmigo? Lo que Dios quiere, mi amigo, es que tú seas salvo, que tú te salves. Eso es todo lo que Él quiere. Dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere verte arruinado. Dios no quiere verte condenado. Dios quiere verte próspero, exitoso. Dios quiere verte que tú salgas adelante en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tus relaciones interpersonales, en tu forma de vida, en tu forma de doctrina que llevas en la práctica diaria. Dios te ama y Él está siempre aguardando para tu cuidado, cuidándote, protegiéndote, dándote lo que necesitas. Muchos de nosotros vivimos en el afán diario de las cosas materiales de este mundo, aunque sabemos que son perecederas, que se arruinan, que se dañan con el tiempo, y nos preocupamos mucho por las cosas materiales, pero pocas veces nos preocupamos por el bienestar espiritual y pensar en el más allá y pensar que en algún momento podemos ya no estar en este mundo y partir hacia la eternidad donde nos espera la eternidad. Y si nosotros nos vamos sin Dios, lo vamos a lamentar mucho. Pero si lo vamos con el Señor, si nos vamos con Dios, entonces vamos a tener un futuro de éxito, de gozo pleno, porque el Señor Dios enjugará todas nuestras lágrimas, nuestro llanto, nuestro dolor, nuestro clamor, angustia, desesperación, y todo eso el Señor lo borrará y lo quitará de cada uno de nosotros, porque ya esas cosas ya no van a ser posibles para nosotros, porque ahora estaríamos ya pues en la gloria eterna del Señor Todopoderoso. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús desarrolló su ministerio y tuvo mucha cercanía con la gente, y muchos de ellos le buscaban a Jesús por motivos diversos, lo mismo que hoy día. Pero la gente siempre ha estado preocupada por las cosas materiales, por la economía, principalmente por la comida, pues todos trabajamos casi siempre por el mismo objetivo, ¿verdad? Por la comida. Y ese es el objeto, llamémosle así, de los afanes, de las preocupaciones, del trabajo, de todas las cosas que nosotros hacemos. Yo no estoy diciendo que en ningún momento usted no lo haga, no estoy diciendo eso. Lo que estoy enseñando es que debemos de aprender a depender de las cosas de Dios, porque Dios hace las obras de Dios. Y fíjese que a esta pregunta que aparece en el versículo 28 que acabamos de leer de aquí del Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Aquí dice que había mucha gente que seguía al Señor, mucha gente buscaba a Cristo, mucha gente se acercaba al Señor y lo andaban seguido. Donde Él andaba, la gente lo seguía y andaban siempre buscándolo donde estaba el Señor. Pero como siempre, hay gente que es sincera y otra gente que no es tan sincera en el Señor. Y cuando hablo de sinceridad es por los propósitos que nos mueven, por los propósitos que nos mueven a nosotros. A veces las personas buscan a Dios, hermanos, solamente cuando tienen una necesidad grande, un problema económico del cual no van a poder salir y les van a embargar las cosas, o un problema de salud del cual creen que no van a poder salir vivos, o problemas así de catastróficos, de pandémicos, como lo podemos mencionar, ¿verdad? También hoy día. Y la gente solo en esos momentos se acuerda de Dios mío, de que Dios existe y que está al alcance de nosotros a través de una oración. Lamentablemente, pues, la gente es así, pero Dios no quiere una relación así, una relación momentánea, pasajera. Dios quiere una relación más completa, más perfecta, más complementada. Porque Dios quiere que tanto en la virtud
tanto en la virtud como en el infortunio, o tanto en la salud como en la enfermedad, tú puedas buscarle, que le busques de todo corazón, ¿sí? Que le busques y le vas a encontrar, porque el que busca halla, dice el Señor. Así que nos encontramos aquí, hermanos, con un caso donde la gente buscaba al Señor, y cuando lo hallaron un día le preguntaron: Rabí, ¿y cuándo llegaste hasta aquí? Le dijeron, porque es cuando Jesús había atravesado el mar. Ustedes recuerdan que se había cruzado el mar hasta el otro lado, y la gente muy observadora, muy vigilante, porque lo tenían vigilado al Señor, ¿verdad? La gente esa. Y dice la Biblia que él se había quedado y los discípulos habían zarpado y no había ninguna barca en la orilla, pero él caminó sobre las aguas para llegar hasta el otro lado. Entonces le preguntan a él: ¿cuándo llegaste acá?, le dicen. Y respondiéndoles el Señor les dice: de cierto les digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta expresión que aparece aquí, hermano, el Señor les dice: de cierto les digo. Esta es una verdad absoluta. A algunos no les gusta usar ese término, pero es cierto. La verdad absoluta está en Cristo, y ahí pues si alguien quiere debatirlo, pues está bien, ¿verdad? Pero es una convicción que tenemos plena de que la verdad absoluta está en la persona de Jesucristo. Y Él les dice: ustedes me buscaban, y me buscaban a mí, no porque ustedes estén convencidos, no porque ustedes tengan fe en Dios, no porque ustedes tengan fe en las señales o en los milagros que se han hecho entre ustedes para poder satisfacer algunas de las necesidades que tenían. Y el Señor les dice: ustedes me buscan a mí, pero no me buscan por la fe en Dios. No me están buscando porque quieren compañerismo o amistad con Dios. Ustedes, les dice el Señor, no me están buscando tampoco porque vieron las señales y ustedes están convencidos. No. Ustedes me están buscando porque han hallado aquí quien les dé de comer. Mire, es que la gente busca, ¿verdad?, donde hay comida. Dice la gente: si en una iglesia no dan reparto, yo no voy. Dicen: es que a mí me gusta donde dan comida, dicen, donde dan comidita. Mire, la gente es tremenda, ¿verdad? La gente, porque todo se hace por la comida, o todo sea por la comida. Es interesante porque la comida es una de las pruebas que Satanás le puso al Señor en la tentación, cuando le dijo: dile a esta piedra que se convierta en pan, le dijo, porque el Señor tenía mucha hambre, estaba experimentando. Y algunos escritores y sabios han dicho que por hambre la gente es capaz de cualquier cosa. La gente es capaz de convertirse en delincuente, la gente es capaz de convertirse en una persona malvada, en una persona mala por hambre. Es decir, porque tiene necesidad de alimentarse, o porque tiene necesidad de consumir alimento, tanto él como su familia. Y la gente pues dice, ¿verdad?, por hambre es capaz de hacer cualquier cosa. Sin embargo, el Señor les dice a ellos: ustedes no me están buscando por las señales que han visto que yo hago, y tampoco me están buscando porque creen en mí, o porque les hago falta, o porque me aman, o porque me quieren. Y esto nos pone a nosotros, hermanos, en contraste, para poner en una balanza la razón por la cual usted y yo buscamos a Dios. La razón por la cual usted y yo buscamos del Señor.
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es lo que nos mueve? Eso es la pregunta, que hay gente que busca a Dios y busca a Dios para hacerse rico. Hay gente que busca para obtener bienes materiales. Quiero decirle, hermanos, que como iglesia nosotros tenemos una doctrina que se diferencia completamente de los demás grupos en ese sentido, porque, por ejemplo, al seguir el patrón bíblico, solo se ofrenda el domingo, el primer día de la semana, es el único día y autorizado por la palabra de Dios para poder recolectar, para poder colectar lo que uno ha prosperado durante toda la semana. Eso dice la Escritura. Y poderlo ofrecer para el servicio de Dios, para el servicio a Dios. En esta época de pandemia que hemos estado, hermanos, decirles que ofrenda no ha habido. Los gastos y las colaboraciones y las inversiones, hay hermanitos a los que se les ayuda y han estado llegando, hermanos, a solicitar, a pedir, mi hermano, denme, tengo necesidad, hermanos, esto, hermanos, tal cosa, hermanos, se arruinó tal cosa, hay que comprarla, hay que pagarla, y no ha habido, hermanos. Hemos tenido una ofrenda que vino por ahí de $50 que vino del extranjero, nos sirvió para comprar el medidor de temperatura para lo que se va a hacer en el protocolo. Pero de ahí, hermanos, con la ofrenda que algunos hemos podido aportar, se ha logrado conseguir los demás materiales, mascarilla, el alcohol, y hubo un donativo de alcohol gel también y de unas mascarillas que hubieron también por ahí, gracias a mis hermanos, mis hermanas, a Delmi, Dios le bendiga. Hemos ahí hecho algunos ajustes, hermanos, pero realmente económicamente la iglesia hoy, por ejemplo, está bien limitada. Quisiéramos poder tener y ayudar a los demás hermanos, pero no tenemos. Ahorita no tenemos. Estamos ahí, hermanos, en esas condiciones. Decirles que esta semana recién pasada también se renovó lo que es el dominio de la página de internet, ¿verdad? Y se invirtieron ahí cerca de $50 para eso. Decirles, hermanos, que bueno, ahí vamos haciendo esto. Pero hay algunos hermanitos que han apartado, ¿verdad?, los domingos y que han tenido bendición y han apartado su ofrendita. Pues esperemos que con eso podamos sufragar un poco los gastos, porque sabemos que hay muchos hermanitos que son necesitados y van a llegar este domingo que reabramos y van a necesitar también asistencia, van a necesitar también ayuda, y eso solo puede hacerse a través de ustedes, mis hermanos, y del amor que ustedes tengan para con Dios y para con el prójimo. Así que desde ya muchísimas gracias a cada uno de ustedes por considerar a sus hermanos, por considerar a su prójimo de esta manera. Dios les ama, Dios les ama. Así que, bueno, decirles esto, el Señor pues le dice a esta multitud, a ellos, ustedes no andan conmigo o no me están siguiendo por las señales o porque de alguna otra cosa, no. Les dice él, fíjese lo que les dice en el versículo 26, les dice en la última parte, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque comiste, o sea, estaban saliendo por la comida, por lo que podían obtener, por lo que les estaba dando. Hay gente que hace eso y solo busca el beneficio económico o el beneficio material, pero nada más eso. Y está bien procurar los dones materiales, está bien, pero son de mayor bendición y de mayor durabilidad, hermanos, los dones celestiales. Y esto nos lleva, como decíamos, al propósito por el cual nosotros buscamos a Dios. Hay gente que se ha metido a veces al camino de la fe
Y incluso a algunas personas nos han propuesto y nos dicen, usted podría ser pastor de tal lugar, mire, tendría un sueldo, tendría esto, tendría lo otro, tendría aquí, tendría allá, y usted solo estaría sujeto al concilio de aquí, al concilio de allá, etcétera, etcétera. Hermanos, no, es que no andamos aquí por la comida que perece, no andamos aquí por los bienes materiales del mundo. El que obtiene bienes materiales del mundo, en el mundo perece todo. ¿Se acuerda lo que dijo el patriarca Job? Job, el patriarca al que le fue arrebatado todos sus bienes en un solo día, por la prueba que el diablo le puso a este varón, Job. Y dice la Biblia por ahí en Job 1:21, desnudo yo salí, dice, del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, dice. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Y es porque las cosas materiales son de esa naturaleza. Nosotros no podemos decir que son cosas que no son perecederas. De hecho, sí lo son. Son perecederas, se dañan, se arruinan con el tiempo, cambian su valor y se pierden. Todas estas cosas. Sin embargo, mis hermanos, las cosas que son espirituales, estas cosas son eternas. Las cosas espirituales, los dones espirituales, estas cosas son eternas. Y por ser eternas, nosotros debemos procurarlas más, porque esto nos durará para siempre. El Señor les dice a esta gente, ustedes me seguían y me buscaban a mí, pero porque les di de comer, porque probaron el pan, porque comieron el pan. Y la palabra que el Señor usa les dice, y os saciasteis. Es decir, quedaron hartos, quedaron satisfechos, quedaron pues rellenos, ¿verdad? Quedaron completos. Eso es lo que pasó. Y el Señor les dice, ustedes me están buscando por la comida. Yo me imagino, ¿verdad? Si había gente allí y dijo, uy, ya nos sacó la comida, ¿verdad? Ya nos dijo que ya mejor me voy, ¿verdad? Delicado después de todo, ¿verdad? Porque la gente es bien difícil, hermano, bien difícil. Pero el Señor igual, el Señor les dejó ir este mensaje, les dejó ir este pensamiento y les dijo a ellos, bueno, ustedes me buscan a mí, pero no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y os saciasteis. También les dice el Señor el consejo. Y aquí viene el consejo para ellos, el consejo para nosotros, el consejo para todos. Y lo dice el Señor a nosotros, versículo 27, trabajad, mire, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Detengámonos en esa mitad, en esa parte de este texto. El Señor dice que es bueno trabajar para poder alimentarnos, y de hecho dice la Biblia que el que no trabaja, que tampoco coma, o que no esté pidiendo comida si no trabaja, porque trabajar es necesario, porque es la sentencia que fue dada desde el huerto del Edén al hombre por haber pecado. Eso ya lo sabemos. La persona tiene que trabajar para poder tener que llevarse a la boca y para tener que compartir con las demás personas, si ese es su deseo también, porque ahí le toca el lado humano, el lado amoroso, el lado del vínculo perfecto de amor entre Dios y los hombres y el prójimo. Entonces, ¿por qué? Si alguno tiene que compartir con sus hermanos, pero cierra su corazón y no comparte, aún teniendo para poder compartir con sus hermanos, dice la Biblia que esa persona es, bueno, en el libro de Timoteo dice que una persona que no provee ni para los de su propia casa es peor que un incrédulo. O sea, y esa comparación que hace lo deja totalmente fuera, ¿verdad?, a esa persona. Sin embargo, el Señor dice, trabajad, y no por la comida que perece. La comida que perece es porque, mire, si uno come hoy, ya para más tarde tiene hambre otra vez. Y así vamos, ¿verdad? Sosteniéndonos de esa manera, de manera natural, de manera material, comemos y se nos quita el hambre. Después volvemos a comer, se nos vuelve a quitar el hambre y seguimos así en ese círculo o en esa línea, ¿verdad? De esa misma manera. El Señor dice que toda esa comida es perecedera. Y Él dice,
como consejo para nosotros, trabajad, dice él, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí muchos de nosotros podemos estar diciendo, al igual que ellos, ¿y cuál es esa comida? ¿Cuál es esa comida que yo quisiera comer esa comida y esa comida me va a garantizar a mí la vida eterna, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo le dijera a aquella mujer samaritana que se encontró en el pozo, ¿se acuerda? A la mujer samaritana. Yo sé que usted, si me está oyendo y me está viendo, se ha de acordar de esto, del Evangelio de Juan 4, hace 2 capítulos de aquí atrás. Y nos dice que el Señor encontró a esa mujer y él le dijo, el Señor le dijo, mira, le dijo, yo tengo un agua, que el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás. Entonces ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir a estar sacando agua aquí. Y le dice, dame de esa agua, dame de esa fuente que salte para vida eterna, dame de esa agua a mí para beber. Y entonces, no, ella estaba pensando en bienes materiales, en cosas materiales que son para consideraciones materiales, llamémosle así, pero el Señor hablaba en términos espirituales. Igualmente nos habla a nosotros. Cuando dice de comida, nosotros tal vez nos imaginamos un buen plato de comida, ¿verdad? Nos imaginamos ahí un buen plato de comida y que eso es lo que el Señor está diciendo, que es la comida que a vida eterna permanece. Y entonces dice alguno, vamos a ir a conseguir esa comida y con esa comida que comamos, ¿verdad? Ya vamos a estar listos para entrar en la vida eterna porque esa comida nos va a mantener vivos hasta el final. Fíjese que en términos humanos, en términos materiales, decirle que no existe tal comida. En el sentido, porque todos nosotros vamos a morir físicamente. Pero ¿cuál es la comida entonces que a vida eterna permanece? La cual dijo el Señor, trabajen. Ay, qué lindo cuando nos dice el Señor que trabajemos. Algunos no quieren trabajar en la obra. Algunos hasta han renunciado a los privilegios. Ojalá que la pandemia les haya cambiado la forma de ver las cosas y ahora sí se quieran reconciliar con el Señor y sí quieran involucrarse y sí quieran hacer trabajo para el Señor les va a pagar. Nosotros no podemos. Ni ofrenda tenemos ahorita, pues, como eso les digo, para estar pagando y estar diciéndoles ahí. No, hermanos, viera que no podemos, ¿verdad? No podemos estarle prometiendo, si usted nos va a ayudar y nos va a ayudar de buena gana como para el Señor, usted está trabajando para vida eterna y eso es lo que necesitamos, Fíjese que el Señor les dice aquí, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Mire cómo dice. Porque la cual se refiere a la comida, dice el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo la dará, dice. Jesucristo va a darnos esa comida. Y entonces está algo bien bonito esto. Dice, porque a este señaló Dios el Padre. A este señaló Dios el Padre para que lo dé el alimento, para que lo dé la comida. Fíjense que les voy a mencionar esto de la comida. Estamos hablando bastante de comida. Y si no ha desayunado usted, quién sabe cómo le vaya, hermano. Lo siento, ¿verdad? Pero decirle que cuando el Señor, por ejemplo, se encontró con aquella mujer samaritana en el pozo, dice que los discípulos habían ido, a ver, ¿a qué habían ido los discípulos? A ver si sabe usted. Yo creo que sí sabe, ¿verdad? Sí sabe. ¿A qué habían ido los discípulos? Dice que habían ido a buscar comida, pero que cuando vinieron y lo hallaron conversando con una mujer samaritana, por cierto, no preguntaron nada, solo se le quedaron allí, se hicieron así, ¿verdad? Los de los panes no dijeron nada, los hermanitos, los discípulos no dijeron nada porque lo hallaron ahí, solo se extrañaron de que estuviera platicando con una mujer, porque él no era de esas personas que se paraba a estar platicando con una mujer a solas, ahí o alguna cosa, no, pero lo encontraron allí.
Y cuando llegaron donde él y trajeron las raciones de comida que habían conseguido para poder comer, para alimentarse, entonces le ofrecieron a él comida y él no quiso comer. Y les dijo, no, yo tengo una comida, les dijo, de la cual ustedes no saben nada, les dijo el Señor. Así les dijo, que tenían una comida, él tenía una comida que ellos no sabían. Y entonces ellos dijeron, ¿será que la mujer le habrá traído de comer? O sea, ¿será que alguien le trajo algo de comer? Pero el Señor les aclara de qué es lo que él estaba hablando. Él no estaba hablando de otra cosa. Les dice eso, si usted lo puede mirar, ¿verdad? Lo puede mirar allí en 4:27 de Juan 4:27. Dice que vinieron los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella, ¿verdad? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad de los hombres. Venid, que he hallado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, mire, aquí está lo que le digo, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Se dio cuenta cuál era la comida? ¿Cuál es la comida? Porque los discípulos estaban pensando tal vez en el pollo, en el pescado, no sé en qué está pensando usted, ¿verdad? En el arrocito así con azafrán, no sé, bien preparadito, o en la ensaladita picadita, hasta con gotitas de limón así goteadito, sí, rociadito así, ¿verdad? Para poder alimentarse y usted está imaginándose. Y el Señor les dice, yo tengo una comida de la cual ustedes no saben. O sea, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces cuando ellos dicen se le habrá traído a alguien y él les dice y les aclara, mi comida, les dijo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire cuál es la comida, de qué se debe alimentar, de qué se alimenta espiritualmente. Dice que la comida espiritual de la cual nos alimentamos es ir haciendo la voluntad del Señor. Y por eso la pregunta que está, que qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, que tenemos nuestro texto aquí en el Evangelio de Juan capítulo 6. Entonces él les dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces dice el versículo 28, el 6:28 de Juan, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y esta es la pregunta puntual que nosotros tenemos y que estamos presentándoles aquí a ustedes. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ah? ¿Qué debemos hacer? Hermano, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el Señor Jesucristo, mi comida es que yo haga la voluntad del Padre que me ha enviado. Esa es mi comida. Eso es lo que me mantiene. Cuando una persona deja de hacer las cosas de Dios, cuando una persona deja de servir, cuando una persona deja de predicar, cuando una persona deja de orar, cuando una persona deja de leer la Biblia, cuando una persona deja de tener comunión con Cristo, la persona se va secando, se va muriendo, espiritualmente está en coma, tiene un coma espiritual. Esa persona está muriendo, está falleciendo, está apagándose, su luz espiritual no tiene ya mucho. El mundo le está absorbiendo, el mundo le está ganando, el mundo le está envolviendo porque no quiere servir. Hay mucha gente que se aparta del Señor y dice, yo ya no quiero servir en nada ni de nada, yo ya no quiero trabajar. Entonces, como ya no trabaja, ya no se alimenta. Mire, si para preparar los estudios, por ejemplo, que para esto que estamos haciendo con la iglesia, quizás aquí el más alimentado soy yo.
Porque tiene que alimentarse, tiene que ir a estudiar, tiene que leer, tiene que repasar, tiene que buscar conceptos, tiene que estarse alimentando, tiene que estar comiendo a diario, a cada momento, porque ese es el alimento que a vida eterna permanece. Es lo que dijo el Señor, esa es la comida. Dice, mi comida es, dijo él, hacer la voluntad del Padre que me envió. Debe ser una necesidad, así como la necesidad de comer físicamente, debe ser también esta otra necesidad que cada uno de nosotros tiene, hermanos. Así que si usted tiene la oportunidad de servir, aprovéchela. Aproveche la oportunidad de servir, porque el más beneficiado es usted. El que más sirve es el que más sale beneficiado, porque es el que obtiene la mayor porción de comida espiritual. Y dice el Señor, la cual el Señor os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dice, qué hermoso, qué hermoso. Entonces, mire, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice el versículo 29, está leyendo conmigo, Juan 6:29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en Cristo. Es la obra. Cuando le dicen ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Él dice, que creáis en mí. Que creáis en Cristo. Que creáis en el Señor y no les falléis. Que creáis en que Cristo es realmente el Señor y que no le falléis, hombre. Que no le falléis. Que trates de esforzarte por cumplir la voluntad de Él, por cumplir lo que Él dice a través de su palabra, y esas son las obras que debemos hacer, y de esas debemos de irnos alimentando constantemente todo el tiempo. Y dice el versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? O sea, para creer en ti, porque les dice él, la obra de Dios es que crean en mí. Pero entonces, ¿qué señal nos vas a hacer? ¿Qué señal vas a hacer tú? ¿Qué milagro vas a hacer aquí para que nosotros veamos y te creamos? Nosotros no debemos estar, hermanos, por vista, por milagros, por cosas. Hay gente que dice, en esa iglesia no hay milagros, allí no hay nada, allí no hay esto, allí no hay lo otro. Es que no estamos por eso. No estamos por eso. Estaríamos entonces igual que estos judíos, que esta gente que andaba allí siguiendo y estaban a la deriva espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo, ¿y qué señal haces? Le dice, ¿qué señal tú haces para que nosotros te creamos? Nosotros creemos en el Señor por la fe. Por la fe nosotros creemos en el Señor y estamos con el Señor. Así que, hermanos, si usted tiene la oportunidad de servir, si usted tiene ofrenda que compartir, si usted tiene, hermano, la oportunidad de desarrollar un privilegio, un trabajo, una obra para el Señor, para la iglesia, para el reino, el que va a ganar es usted, porque usted va a ganar con Dios, usted va a ganar puntos, usted va a ganar dones espirituales, usted va a ganar de parte de Dios el pago. Así como dice Él, yo daré el pago, y Él paga bien, el Señor. Así que la invitación es para que, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hacer la voluntad del Señor, creer en Cristo, obedecerle al Señor y vivir una vida plena y completa en la gracia y en la voluntad del Señor. Muchísimas gracias, hermanos, muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado este día en nuestro culto, que esperamos esté siendo de bendición hasta este momento para cada uno, hermanos, de nosotros. Que nuestro Padre eterno les conceda, pues, múltiples bendiciones a cada uno. Y esperamos, hermanitos y amigos, de que no sea de ofensa la palabra que nosotros exponemos aquí del Señor, sino que les sirva como una base de alegría, como un sentimiento de fe, de amor por el Señor y de buscar las cosas de Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios le ama a usted. Él no quiere que usted vaya a fracasar en ningún momento. Él no quiere que usted pase ninguna necesidad. Él quiere siempre lo mejor para usted. Y Él está esperando que usted se arrepienta, que usted venga
¿verdad?, a los pies de Él para recibir la bendición. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les voy a invitar en esta hora. Yo sé si hay amigos que quieran reconciliarse, o hay hermanos que quieran reconciliarse, o amigos que quieran obedecer, el domingo les esperamos. El domingo les esperamos en el Señor. Que Dios pueda obrar en sus vidas, bendiciéndole. Vamos a apartar un tiempo, vamos a hacer un espacio para atenderlos, para hacerles esa conciencia de que Dios los está esperando. Si usted, hermanita, no ha estado reconciliada con el Señor y ha estado separada de Cristo y no quiere servir en nada, solo por puros caprichos personales o por cosas que no, mire, considere ahora, usted tiene la oportunidad, reconcíliese con el Señor, comprométase verdaderamente con el Señor y trabaje por la comida que permanece para vida eterna. Dios le ama. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor.